Hola a todos, bienvenidos a las cápsulas que Grupo Editorial Caos nos permitimos para transmitir, para exponer un poquito sobre cultura jurídica y cultura en general. Y obviamente para promocionar pues toda la obra editorial que hace esta Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta noche contamos y agradecemos la presencia del doctor Oscar Rodrigo Castañeda Martínez, especialista en temas de transparencia, y justamente con él queremos tratar el punto de los retos de la transparencia. Porque hoy en día pareciera que hemos llegado a una ley de mucha avanzada, una ley general de 2014, que plantea una gran cantidad de mecanismos para acceder a la información, de mecanismos para la defensa del derecho de acceso a la información, pero que aún así hay escepticismo en la ciudadanía, hay escepticismo también desde el aspecto académico de algunos, no de todos. Y entonces, frente a toda esta nueva ley que establece un andamiaje con obligaciones comunes, obligaciones específicas, medios de recurso de revisión, recurso de inconformidad, una serie de mecanismos que buscan blindar el derecho de acceso a la información. Ahora bien, ¿cuáles son los retos? O sea, bueno, obviamente venimos de una ley relativamente nueva, son 6 años de que entró en vigor esta ley que generalizó en todo el país, y entonces le preguntaría, doctor, si nos puede decir a lo mejor unos así puntos, golpes, y luego que entremos a ellos. ¿Qué retos ve en general la transparencia? Bueno, antes que nada agradezco la invitación a tu espacio para participar en este foro. Comentarte que efectivamente hay una nueva ley general de transparencia, entra en vigor en el año 2015, una ley que pareciera ser novedosa tanto para la propia ley general como para las mismas entidades, porque esta ley lo que buscó y logró, dicho sea de paso, que todas las entidades se armonizaran. Se armonizan las leyes en las entidades. Entonces, a ver, ¿cuál era el problema, doctor, de la no armonización? ¿No era valioso que cada estado tuviera o no lo hacían? O... Lo que pasa es que cada entidad, conforme a su propia ley de transparencia, antes del 15 desarrollaban procedimientos totalmente diferentes, y uno de ellos, y tal vez de los más representativos, era cómo hacían la carga de las obligaciones. No todos los estados cargaban lo mismo. O sea, algunos tenían 9 obligaciones, Aguascalientes, por ejemplo, tuvo 31 obligaciones, otros tenían 12 obligaciones de transparencia para transparentar en sus portales. Los procedimientos, por ejemplo, en el acceso a la información eran totalmente diferentes. Antes del año 2015, citando también el ejemplo aquí en Aguascalientes, había un artículo que decía que si la solicitud de información era irrespetuosa, la misma era improcedente. Y no todos los estados tenían la figura de las solicitudes irrespetuosas. Y vaya que hubo algún caso aquí en el estado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley general? Armonizar ese procedimiento. Que obligaciones fueran las mismas. Que el procedimiento fuera el mismo. Pero también debo decir algo. Hubo entidades como Aguascalientes en su ley de transparencia que incluyeron obligaciones adicionales o formatos adicionales, tal vez en pro de la transparencia, pero eso sí provocó un trabajo adicional para las dependencias, para los sujetos obligados, de publicar más información de la que la misma Ley General de Transparencia ya tenía contemplada en estos capítulos de las obligaciones comunes y específicas. A ver, retomando la idea de los retos. La primera ley, la primera tanda de leyes de 2002 a 2014, establecían obligaciones de transparencia, digamos, entre comillas, limitadas. Yo no las veo limitadas, eran 16 o 18, ahorita me corrige, doctor, que representaban la información más importante desde la perspectiva en aquel entonces del Grupo Oaxaca. Los salarios, contratos, 18, que de alguna forma era más sencilla. Así es. En el 14-15, cuando se crea la nueva ley, el nuevo grupo, que es la Red por Rendición de Cuentas, CID, etcétera, deciden potencializar las obligaciones de transparencia, así 49, es. 48, 49, ajá, así es. Más las comunes, que es otro tanto, 80 probablemente sumando. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿el futuro o el reto será llegar, porque pareciera que estas 80 casi que nos dan, estos 80 formatos nos dan
datos abiertos. El futuro de la transparencia serán los datos abiertos, o sea, que toda la información de gobierno esté en línea, porque no toda, digo, ya ahora una gran parte del gobierno digital se genera en línea, pero hay otra que no, y que entonces el proceso entre la creación material a la digitalización es una carga extra. Entonces la pregunta es, uno de los retos será lograr primero que sean datos abiertos, y entonces ya no serían 80, serían 100, 150, 200 o simple y llanamente los datos abiertos. Y segundo, si esto no genera un problema de que hay tanta información que un ciudadano común no puede llegar a lo que necesita. Ajá, no necesariamente el reto es que se propicie esta digitalización, porque si se hace de esa manera, primero, genera trabajo en los sujetos obligados. Y aquí hay un punto muy importante. No todos los sujetos obligados tienen unidades de transparencia en concreto que lleven a cabo esa función. La labor de transparencia ha sido secundaria para los sujetos obligados. Entonces, se lleva una carga impresionante de información, que de por sí la misma ley general ha dicho. Hay una obligación que es la proactividad, lo que más te pregunten, lo que adicionalmente tú puedas preguntar. Y hay quien sí está cumpliendo, pero pese a que se cumple con esta carga de la información, con esta digitalización, no todos la consultan. No todos acceden, porque tú ya lo acabas de comentar. Desde el inicio de estas leyes, pues lo que más preguntaban o lo que más consultaban, los salarios, las contrataciones, la obra pública, los programas, mecanismos. ¿Por qué? Porque es lo que más interesaba. Ahora, otro punto muy importante que también se desarrolla en este reto que tiene el acceso a la información, la transparencia, los datos personales, con este tipo de leyes, pues son los procedimientos. Porque no todos pueden accesar a este tipo de información. ¿Por qué? Porque no tienen el internet, porque no tienen los conocimientos, porque no saben hacer las consultas, aun y cuando las plataformas se han diseñado aparentemente dinámicas, pero también hemos observado que muchos portales de transparencia de los sujetos obligados tienen demasiados clics para llegar a la información. Y de acuerdo a los estándares internacionales en materia de transparencia, entre más clics existan, más se limita este acceso a la información. Entonces, no es posible que aun y cuando se tengan estas plataformas diseñadas, calificadas como dinámicas, autodidactas, para que puedan consultar, pues el ciudadano todavía ha encontrado este tipo de obstáculos, ¿no? Y más, por otro punto muy importante, hay una doble carga de la información. O sea, se carga en la plataforma nacional, se carga en los portales de los sujetos obligados y el ciudadano se pierde. Se pierde entre tanta digitalización que existe ya ahora en estas plataformas y en estos portales de transparencia. Entonces el futuro no sería regresar a estas 16. O sea, uno entra al portal de transparencia y entonces ve, ¡ras! Y entonces no sería mejor regresar, digo, no olvidarlas, probablemente mandarlas a un apartado donde llegue todos estos clics para los especialistas. ¿No sería mejor regresar al menos en la primera interfaz o en la primera pantalla que ve el ciudadano a estas, a lo mejor a las 5 que más le interesen, y mandar a otro lugar el resto para los investigadores, para los que les saben? ¿Es posible que esto pueda llegar a suceder? Sí, ¿por qué? Porque finalmente las mismas páginas, la plataforma nacional tiene contabilizadores que le permiten conocer cuáles son las fracciones que más se consultan. Hay otras fracciones que de verdad no son consultadas. Digo, no sé si a un ciudadano, a un particular, le interese, por ejemplo, conocer las sesiones del comité de transparencia, claro, de los consejos consultivos, los mecanismos de participación ciudadana, cuando hay temas más relevantes, no menos importantes que lo claro. otro, como los salarios, las vacantes, los programas sociales, las normatividades, facultades. ¿Qué es lo que verdaderamente le interesa conocer al ciudadano, al particular? Entonces, hay que recordar que también la ley va cambiando, y la ley va cambiando conforme se hacen este tipo de exigencias sociales que le permitan entonces cuadrar perfectamente la información que ha sido mayormente consultada, para que el ciudadano pueda accesar de manera más fácil a la información. Y este tipo de información que no es consultada, claro que puede estar también al alcance en un apartado adicional,
no sé, una información secundaria, una información proactiva que ellos puedan conocer adicional a la que es mayormente preguntada por los ciudadanos. Claro, porque a final de cuentas la información proactiva, que es el objetivo de la proactiva sería esto, pero está en un formato, dentro de todo el resto de los formatos. Así Entonces, es. este problema. Ahora, hablamos de plataformas, y pareciera que toda la transparencia como está enfocada hoy en día, se dirige justamente nomás a lo digital, y entonces la pregunta o el cuestionamiento es, ¿y esta gran brecha digital que asalta al país o que enfrenta el país? ¿Por qué? Digo, no es concluyente cómo están los datos del país, pero bueno, al menos una asociación de internet maneja que tenemos cerca de 50 millones de teléfonos inteligentes, 70, pero hay otros 50 millones de mexicanos, probablemente los pobres, que son 50 millones, o los pobres extremos, estos 10 millones y tantos, 12 millones, que no pueden acceder a la información porque no tienen, dejemos la brecha digital, hablemos del analfabetismo, de que hablaba Nicolás Negroponte, ¿no? De que no sirve que tengan teléfono inteligente si solo sabe usar Facebook. Entonces, esta brecha no es un problema para hacer universal la transparencia. Definitivamente, porque está siendo limitada. Mira, en la práctica, tanto sujetos obligados como organismos garantes tienen la posibilidad de brindar la asesoría a quienes no tengan este mecanismo. Pero te voy a decir algo. Vamos a suponer que hay una persona que definitivamente no tiene el internet, no tiene los aparatos digitales para que pueda accesar. ¿De qué me sirve a mí, que no tengo estas herramientas? Voy a un organismo garante y me dicen, te brindo la asesoría y te voy a pasar el usuario, el NIP, la contraseña, si finalmente no puedo accesar a ello. O sea, no voy a tener el alcance. Entonces, ¿qué sucede? Que se están viendo limitados con este acceso a la información, que la única alternativa que tienen ellos es que lo presenten de manera escrita, pero cuánto no se tienen que trasladar para llegar con un sujeto obligado, a una dependencia para presentar este tipo de solicitudes de información, para que se les notifique a ellos. Entonces, esta parte desde luego se ve limitada. Digo, hay que recordar que la misma Ley General de Transparencia hasta dice, ¿no?, en un apartado, hay que procurar estos dialectos indígenas también para que ellos puedan accesar a la información, y sin embargo nos damos cuenta que son pocas, muy pocas las solicitudes en este rubro, que hasta ha reportado el propio INAI en sus informes de actividades. Claro, bueno, y llevamos dos retos, y miren qué importante. El primero, simplificar o volver a estas obligaciones básicas. El segundo, el cómo abatir la brecha digital, la brecha del analfabetismo, tanto funcional como real. Y hablaremos de un tercer reto, si le parece, doctor, que es el tema de procesal, porque la transparencia sigue en la ley enfocada como un procedimiento legal que tiene requisitos, que tiene sobreseimientos, que tiene desechamientos, cosas que el ciudadano común a la hora que interpone su recurso, su solicitud, pues él nomás pregunta, ¿no? Y entonces cuando la unidad de transparencia, que si es un abogado por regla general, le contesta con algún tecnicismo, te requiero, te pido, te advierto, que te desecho, pareciera que es otro reto de la transparencia, estoy olvidando de las formalidades, digo, o sea, sin afectar las tres básicas que habla, o las cuatro básicas de las que habla la Corte, pero sí desconstruyendo esas formalidades para que el ciudadano tenga mayor acceso, o tendremos que continuar con ellas. No, hay que disminuirlo. De hecho, en el año 2014, cuando se llevó a cabo la Métrica Nacional de Transparencia, se hizo saber que el ciudadano o el particular es eso, es un ciudadano que no conoce de estas materias, me refiero a la parte técnica de los abogados, de ingenieros, economistas, contadores. Entonces hay que bajar, ese lenguaje ciudadano, de manera que ellos lo puedan entender, porque también los sujetos obligados, hay que decirlo, en una mala práctica, emplean estos tecnicismos que confunden, claro. O sea, confunden al particular y apercibimiento, prevención, plazo, pues no los conocen, o sea, la verdad es que no lo dominan del todo. Entonces ellos también como que dicen, no, pues es que ya hacer estas solicitudes realmente es complejo, ¿no? El procedimiento está armado, sí, porque se diseña por las etapas. Es un procedimiento que inicia con la solicitud, hay la oportunidad para hacer las prevenciones, para dar la continuidad y cerrar el procedimiento de acceso a la información con la notificación de la respuesta.
Pero en este procedimiento, te voy a decir, ni los mismos sujetos obligados se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando llega una solicitud, por ejemplo, tú formulas una, no es clara, el artículo 128 de la Ley General dice, cuando no se aclara dentro de los 5 días siguientes a que llegue la solicitud, hago un apercibimiento hasta por 10 días para que aclare. Pero no hay un plazo uniforme. Yo puedo poner 10, otro estado puede poner 5, otro 6. Otro se puede ver más mala onda y puede poner 1 y dice, bueno, pues si no me la cumple, se la desecho y se decreta como improcedente. Entonces es ahí donde el particular empieza a ver estas formas, estos tecnicismos que evidentemente tienen que disminuir. El acceso tiene que ser rápido para que él pueda entender, para que pueda formular y le hagan la entrega de la información, siempre y cuando sea pública. Claro. Bien, digo, agradecemos estas palabras, digo, qué interesante, a pesar de que la ley pudiéramos hablar que es relativamente nueva, ya no lo es tanto, ya tiene 5 años, ya está totalmente en vigor, ya debería estar funcionando al 100, y aún así, ya con este funcionamiento vemos 3 retos que nos ha expuesto magistralmente el doctor, que es el de abatir la brecha digital, sin lugar a duda, y la brecha de analfabetismo, de disminuir las cuestiones procesales y por supuesto el de enfocar la información de tal forma que el ciudadano no se pierda en esta selva gigantesca de las nuevas leyes. Así es. Pues digo, creo que habría muchos más retos, pero bueno, vamos a dejarlos y esperemos que sigamos dialogando sobre ellos. A nombre del Grupo Caos, le agradecemos, doctor, por sus palabras y por estas ideas que además creo que son de avanzada y que sientan puntos sobre él de forma muy interesante. Y pues a todos ustedes les agradecemos sus vistas y sus likes.